¿Cuántas veces has renunciado a lo que realmente eres para ser aceptado? ¿Cuántas veces has aplastado tu instinto más profundo bajo el peso de lo que otros esperan de ti? Hoy vamos a explorar una idea que puede transformar tu vida completamente. Y si te quedas hasta el final, prometo que nunca más verás la existencia con los mismos ojos. Friedrich Nietzsche nos presenta una verdad incómoda. La humanidad moderna ha confundido la debilidad con la virtud, la sumisión con la bondad y la mediocridad con la normalidad. En su filosofía revolucionaria, encontramos una invitación radical a abandonar la búsqueda desesperada de ser amables y aceptables, para convertirnos en algo mucho más poderoso. Seres temibles, no por nuestra crueldad, sino por nuestra autenticidad, inquebrantable. Cuando hablo de temible, no me refiero a la violencia física o la intimidación vulgar. Hablo de esa presencia magnética que emana de quien ha decidido vivir según sus propios valores, de quien se ha liberado de las cadenas invisibles de la aprobación social. Hablo de esa fuerza interior que hace que otros se sientan pequeños, no porque los humilles, sino porque tu mera existencia les recuerda todo aquello que han renunciado a ser. Nietzsche observó que la sociedad occidental había desarrollado lo que él llamaba moral de esclavos, un sistema de valores que glorifica la debilidad, la resignación y la abnegación. Esta moral, profundamente influenciada por el cristianismo, nos enseña que la humildad es virtud, que sufrir en silencio es noble, y que nuestros deseos más profundos son pecaminosos. Pero, ¿qué pasa cuando internalizamos estas creencias? Nos convertimos en versiones domesticadas de nosotros mismos, en sombras pálidas de lo que podríamos ser. La voluntad de poder, concepto central en el pensamiento nietzscheano, no es el deseo de dominar a otros, sino la fuerza creativa que nos impulsa a expandir nuestras capacidades, a superar nuestras limitaciones, a convertirnos en artistas de nuestra propia existencia. Es la energía vital que nos permite decir no cuando el mundo nos presiona para decir sí, y sí cuando nuestro instinto más profundo nos lo exige, independientemente de lo que piensen los demás. Pero la sociedad moderna ha pervertido esta fuerza natural. Nos han enseñado que ser buenos significa ser predecibles, obedientes, inofensivos. Nos han convencido de que la originalidad es arrogancia, que la intensidad es toxicidad, que la pasión es peligrosa. Y así, generación tras generación, hemos ido diluyendo nuestra esencia hasta convertirnos en copias borrosas de un ideal inexistente de perfección social. El nihilismo pasivo que caracteriza a nuestra época es precisamente el resultado de esta domesticación. Cuando renunciamos a nuestros valores auténticos para adoptar los valores del rebaño, cuando suprimimos nuestros instintos más profundos para encajar en moldes prefabricados, caemos en un vacío existencial que ninguna cantidad de entretenimiento, consumismo o validación externa puede llenar. Nos convertimos en zombies emocionales, caminando por la vida sin rumbo real, buscando desesperadamente algo que nos haga sentir vivos. Pero Nietzsche nos ofrece una alternativa: el nihilismo activo, la destrucción consciente de los valores falsos, para crear espacio para valores auténticos. Esto requiere una valentía extraordinaria, porque implica estar dispuestos a ser malentendidos, rechazados, incluso odiados por aquellos que han encontrado comodidad en la mediocridad colectiva. PAM, transvaloración de todos los valores, no es un proceso intelectual abstracto, sino una revolución personal profunda. Significa cuestionar cada creencia que has heredado, cada norma que has aceptado sin cuestionamiento, cada límite que has asumido como natural. Significa preguntarte, ¿esto que creo es realmente mío? ¿O es simplemente lo que me han enseñado a creer? ¿Esta forma de vivir expresa mi naturaleza más profunda? ¿O es simplemente la forma más fácil de evitar conflictos? El concepto del Übermensch, el superhombre o el hombre superior, no se refiere a una raza privilegiada o a una élite social, sino a aquellos individuos que han tenido el coraje de crear sus propios valores, de vivir según sus propias reglas,
de convertirse en los autores conscientes de su propia narrativa existencial. Estos individuos son temibles porque no pueden ser manipulados por las expectativas sociales, sobornados con aprobación, o domesticados con comodidades. Cuando vives desde tu voluntad de poder auténtica, cuando has atravesado el proceso de transvaloración y has emergido con tus propios valores, tu presencia se vuelve perturbadora para aquellos que han aceptado la mediocridad como destino. No necesitas ser agresivo o arrogante. Tu simple existencia se convierte en una pregunta incómoda que otros no pueden ignorar. ¿Por qué yo no puedo vivir así? El amor fati, el amor al destino, es quizás el aspecto más profundo de esta filosofía. No se trata de resignación pasiva, sino de una afirmación tan completa de la vida, que incluye tanto el dolor como el placer, tanto el fracaso como el éxito, tanto la soledad como la compañía. Cuando amas verdaderamente tu destino, cuando abrazas completamente tu naturaleza auténtica, te vuelves invulnerable a las manipulaciones emocionales que mantienen a la mayoría en línea. La estética de la existencia implica vivir tu vida como una obra de arte, donde cada decisión, cada acción, cada momento, es una pincelada consciente en el lienzo de tu ser. Esto requiere una sensibilidad extraordinaria, una atención constante a la belleza y la fealdad de cada experiencia, una voluntad de crear significado donde antes había solo vacío. El espíritu libre que Nietzsche celebra no es el libertino, que hace lo que quiere sin consecuencias, sino el individuo que ha ganado su libertad a través de la autodisciplina más rigurosa, que ha conquistado sus propias debilidades para poder enfrentar las debilidades del mundo, sin ser arrastrado por ellas. Esta libertad se paga con soledad, con incomprensión, con la pérdida de las comodidades que ofrece la conformidad. Pero aquí radica la paradoja. Mientras más auténtico te vuelves, mientras más te alejas de la necesidad desesperada de ser amado y aceptado, más magnético te vuelves para aquellos que realmente importan. La autenticidad radical atrae a otros espíritus libres y repele a los que buscan víctimas emocionales para sus propios dramas no resueltos. Cuando dejas de intentar ser amable y empiezas a ser real, cuando dejas de buscar aprobación y empiezas a buscar excelencia, cuando dejas de evitar el conflicto y empiezas a defender tus valores, algo extraordinario sucede. Descubres que el respeto es infinitamente más valioso que la simpatía superficial. La crítica nietzscheana a la moral cristiana no es un ataque a la espiritualidad auténtica, sino una denuncia de cómo ciertos aspectos del cristianismo institucional han sido utilizados para mantener a las masas en un estado de dependencia emocional y moral. La idea de que somos fundamentalmente pecadores que necesitamos salvación externa nos mantiene en un estado de minoridad psicológica, incapaces de asumir la responsabilidad total de nuestras vidas. Hacerse temible, en el sentido nietzscheano, significa asumir esta responsabilidad total. Significa reconocer que tú eres el único arquitecto de tu destino, el único responsable de tus elecciones, el único capaz de darle significado a tu existencia. Esta realización es aterradora para aquellos que han encontrado seguridad en la dependencia, pero es liberadora para aquellos que están dispuestos a pagar el precio de la autenticidad. La soledad del espíritu libre no es una maldición, sino una bendición. En esa soledad, libre de las presiones constantes de la aprobación social, puedes finalmente escuchar tu propia voz, sentir tus propios impulsos, descubrir tus propios valores. En esa soledad, puedes convertirte en quien realmente eres, no en quien otros necesitan que seas. Pero esta transformación no sucede de la noche a la mañana. Requiere una disciplina férrea, una honestidad brutal contigo mismo, una voluntad de enfrentar todas las partes de tu personalidad que has estado evitando. Requiere la destrucción consciente de todas las versiones falsas de ti mismo que has construido para sobrevivir en un mundo que premia la conformidad. El proceso es doloroso porque implica la muerte de todo lo que creías que eras, para dar nacimiento a lo que realmente puedes llegar a ser.
Es como una serpiente que debe desprenderse de su piel vieja, un proceso natural pero intenso, necesario pero incómodo. Al final, hacerse temible no es una estrategia para manipular o dominar a otros, sino una forma de vivir tan auténtica, tan intensa, tan completamente tuya, que naturalmente inspira respeto y admiración en algunos, y incomodidad o rechazo en otros. Y esa diferenciación natural es exactamente lo que necesitas para encontrar tu tribu real, aquellos que pueden apreciar y celebrar lo que realmente eres. Convertirse en temible requiere también desarrollar lo que Nietzsche llamaba gran salud, no simplemente la ausencia de enfermedad física, sino una vitalidad tan robusta que pueda soportar las tensiones y contradicciones de una vida auténtica. Esta gran salud incluye la capacidad de estar en desacuerdo contigo mismo, de cambiar de opinión cuando descubres nuevas verdades, de mantener múltiples perspectivas simultáneamente, sin colapsar en la confusión. La mayoría de las personas buscan certezas absolutas porque la ambigüedad les genera ansiedad. Pero el espíritu libre abraza la incertidumbre como el espacio donde la creatividad puede florecer. Entender que no hay verdades absolutas no conduce al relativismo nihilista, sino a la responsabilidad radical de crear significado en cada momento de tu existencia. Esta perspectiva transforma completamente tu relación con el fracaso y el éxito. Cuando vives desde tus propios valores, el fracaso se convierte en información valiosa, no en una condena de tu valor como persona. El éxito se convierte en confirmación de que estás en el camino correcto, no en una validación desesperadamente necesaria de tu existencia. La crítica nietzscheana al resentimiento es particularmente relevante en nuestra época de victimización perpetua. El resentimiento es el veneno que bebemos esperando que mate a nuestros enemigos. Es la emoción que surge cuando preferimos culpar a otros por nuestras limitaciones, en lugar de asumir la responsabilidad de trascenderlas. Hacerse temible significa liberarse del resentimiento, no porque perdonemos a quienes nos han herido, sino porque nos negamos a permitir que nuestro pasado determine nuestro futuro. Significa reconocer que cada momento es una oportunidad para reinventarte, para elegir quién quieres ser independientemente de quién has sido. La danza entre el apolíneo y lo dionisíaco representa la tensión creativa entre el orden y el caos, entre la estructura y la espontaneidad. Una persona verdaderamente temible ha aprendido a navegar esta tensión, utilizando la disciplina apolínea para crear marcos dentro de los cuales su naturaleza dionisíaca puede expresarse plenamente. Esto se manifiesta en la capacidad de ser profundamente serio sobre tus valores mientras mantienes un sentido del humor sobre ti mismo. La solemnidad constante es tan destructiva como la frivolidad perpetua. La verdadera fuerza se expresa en la capacidad de alternar entre momentos de intensidad profunda y momentos de ligereza juguetona. El concepto nietzscheano de eternal return, la idea de que si tuvieras que vivir tu vida exactamente igual una infinidad de veces, ¿podrías abrazarla completamente? Es quizás la prueba más rigurosa de autenticidad. Si la respuesta es no, entonces algo fundamental necesita cambiar en tu forma de vivir. Esta perspectiva elimina toda procrastinación existencial. Cada decisión se vuelve crucial, porque la estás tomando no solo para esta vida, sino para todas las vidas idénticas que seguirán. Esta responsabilidad puede parecer abrumadora, pero en realidad es liberadora porque te fuerza a vivir con una intensidad y una intencionalidad que la mayoría nunca experimenta. La educación de uno mismo nunca termina para el espíritu libre. Mientras otros se contentan con las certezas que adquirieron en su juventud, el individuo auténtico mantiene una curiosidad voraz por la vida, una disposición constante a ser sorprendido, desafiado, transformado por nuevas experiencias. Esta educación continua incluye la disciplina de cuestionar regularmente tus propias creencias más queridas. ¿Este valor que defiendo tan fervientemente sigue sirviendo a mi crecimiento? ¿O se ha convertido en una prisión cómoda? ¿Esta identidad que he construido me está expandiendo o limitando?
La relación con el sufrimiento es fundamental en esta filosofía. Nietzsche no glorifica el sufrimiento por sí mismo, pero reconoce que todo crecimiento significativo involucra algún grado de incomodidad. El espíritu libre no busca el sufrimiento, pero tampoco lo evita cuando es el precio de la autenticidad. Esta perspectiva transforma el sufrimiento de una experiencia que debe ser evitada a toda costa en una oportunidad para fortalecerse, para descubrir recursos internos que no sabías que poseías, para desarrollar la compasión genuina que solo puede surgir de haber navegado tus propias tormentas internas. La soledad del camino individual no significa necesariamente aislamiento social, significa la disposición a estar solo cuando es necesario, a no comprometer tus valores por compañía, a elegir cuidadosamente con quién compartes tu tiempo y energía. Paradójicamente, esta selectividad hace que tus relaciones sean más profundas y significativas. Cuando dejas de intentar agradar a todos, cuando te vuelves selectivo sobre quién merece acceso a tu mundo interior, las relaciones que permanecen se vuelven extraordinariamente ricas. Ya no necesitas máscaras o actuaciones. Puedes ser completamente tú mismo y ser amado precisamente por esa autenticidad. El coraje de ser impopular es quizás uno de los aspectos más desafiantes de esta filosofía. Vivimos en una época donde la aprobación social es más accesible que nunca a través de las redes sociales, pero también más superficial y adictiva. Desengancharse de esta necesidad constante de validación externa requiere una fuerza interior extraordinaria, pero una vez que lo logras, una vez que tu sentido de valor proviene de tu propia evaluación de tu vida, en lugar de la evaluación de otros, experimentas una libertad que la mayoría nunca conocerá. Esta libertad te permite tomar riesgos creativos, defender causas impopulares, expresar verdades incómodas, vivir según tus propios ritmos naturales. La creatividad auténtica siempre es un acto de rebelión contra lo establecido. Cuando creas desde tu visión única del mundo, inevitablemente desafías las expectativas, cuestionas las normas, propones alternativas a lo que existe. Esta es otra forma en que te vuelves temible. Tu mera existencia creativa sugiere que otras formas de vivir son posibles. La invitación final de Nietzsche no es para todos. Requiere un coraje extraordinario, una voluntad de sacrificar la comodidad por la autenticidad, la popularidad por la integridad, la seguridad por la aventura de convertirse en quien realmente eres. Pero para aquellos que están dispuestos a pagar ese precio, la recompensa es inmensa. Una vida vivida en tus propios términos, con tus propios valores, según tu propia visión de lo que significa ser humano. Una vida que otros recordarán, no por su conformidad, sino por su intensidad única, su contribución irreemplazable al gran experimento de la existencia humana.